Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos aquí a otra enseñanza a través de este YouTube. Estamos siendo de bendición para muchas personas. Que Dios me los bendiga. Saludos especiales a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, a los hermanos cristianos, a los hermanos de la iglesia y todos los amigos que siempre nos escuchan. Que Dios me los continúe bendiciendo cada día más. Bueno, y hoy vamos a estar con esta tercera enseñanza de cómo vencer el pecado. Muy importante de aprender esta parte de cómo vencer el pecado. Recuerde que el pecado es dañino para nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. Por eso, si eres un creyente verdadero, que amas a Dios, que desea vivir para Dios, debes tener ese deseo de aprender de cómo vencer el pecado, discernir muy bien de lo que es y lo que no es pecado también, que en las próximas enseñanzas vamos a estar explicando esa parte. La pastora Bella. Amén, Dios los bendiga a todos y bueno, vivir evitando el pecado, evitando todo es vivir libres. Así que sigue escuchando, sigue sintonizando y sigue compartiendo esta serie. Ok, el tema principal de esta tercera enseñanza es aprender a cerrar las puertas. Recuerde que si no cerramos las puertas, abrimos las puertas al pecado y trae la destrucción. Vamos a leer este versículo. Está en Amós, el profeta Amós 9, desde el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. En el 14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Fíjense algo muy particular de la palabra que estamos leyendo, que el profeta Amós está diciendo lo que está expresando Dios. O sea, en otras palabras, esta es una palabra directa de Dios a través de su profeta Amós. Y fíjense, vuelvo a leer el 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ok, fíjense esto. ¿Qué tiene que ver esto con el pecado? Muy sencillo. Vamos a analizar este versículo. Dice, en aquel tiempo levantaré el tabernáculo caído. Eso quiere decir que el anhelo de Dios desde que el hombre pecó es levantarlo, animarlo, ayudarlo y restaurarlo. Eso quiere decir que en la mente de Dios, Dios quiere que tú restaures las cosas, que tú aprendas a levantarte y mantenerte de pie. Quiere decir que en cualquier error, falla, problema que nosotros cometamos, tú siempre vas a tener el respaldo de Dios, la garantía de que Dios te va a ayudar, la garantía que si tú le pides perdón, Dios te va a volver a levantar. Eso está en el corazón de Dios. Dios es nuestro amigo, no nuestro enemigo. Entonces, nunca dudes de esto, porque muchas personas, hermanos, cuando cometen un error, empiezan a decir, yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo. Eso es totalmente incierto. Ahora, hay tres palabras clave en esto que está expresando Dios. Y las palabras clave dice, yo cerraré sus portillos. Luego dice, levantaré sus ruinas y lo edificaré. Entonces son tres palabras clave. Cerraré los portillos, levantaré y edificaré. Ahora, estas tres acciones o frutos de Dios que están muy ligados a nuestra voluntad, a nuestro deseo, porque Dios no va a cerrar las puertas por ti, Él te va a ayudar a cerrar las puertas. Él desea que tú cierres las puertas al pecado, porque Él desea levantarte de la ruina, de la tristeza, del dolor y edificarte nuevamente. Entonces, ahora, cuando nosotros cerramos las puertas, Dios nos edifica, nos levanta. Viene el versículo, vuelvo a leer el 14 y el 15. Mira el fruto
cuando tú cierras las puertas al pecado, para que Dios pueda levantarte de la ruina, tienes que cerrar la puerta. Mira lo que sucedería si cerramos la puerta. El verso 14 y 15 de Amós. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Fíjense, pues los plantaré sobre su tierra. Exacto, te va a restaurar y vas a comer el fruto. Sigue el 15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Fíjense, cuando tú cierras las puertas, Dios te levanta de la ruina, la tristeza, el dolor, del pecado, de la recurrencia, de caer en el pecado, y dice, luego te levantaré y vas a comer los frutos. O sea, va a haber una permanente bendición, felicidad y paz. Y dice, y nunca más serás arrancado. Esto quiere decir que no volverás a la ruina, al asolamiento, a la tristeza, al dolor. Quiere decir que si aprendemos a cerrar las puertas al pecado, que es lo que nos debilita y nos apaga, que esto nos da a entender que seremos restaurados y afirmados. Y esa es la voluntad perfecta de Dios, que seamos restaurados y afirmados. Y de esta forma nos levantaremos y podemos avanzar. Ahora, porque si nos levantamos, ¿qué pasa si nos levantamos, si Dios nos vuelve a edificar, pero nosotros no cerramos la puerta? Entonces, tarde o temprano volverás a caer. Tarde o temprano te encontrarás en un círculo vicioso, te levantas, pides perdón, eres restaurado, si predicas vuelves a predicar, si cantas vuelves a cantar, si eres diácono, servidor o fiel, vuelves a servir, lo que sea, pero vuelve de nuevo el ciclo a caer, la persona vuelve a caer. Entonces, si cerramos la puerta a lo negativo, a lo que trae esas consecuencias negativas, entonces Dios te levantará, te edificará y nada ni nadie podrá robar tu bendición. Nada ni nadie podrá pagar el amor de Dios. Nada ni nadie podrá robarnos la paz. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo cierro la puerta? Fíjense, Dios dice cerraré la puerta, pero eso nos toca, Él la cierra, pero a través de la decisión de nosotros. Ahora, ¿cómo cierro una puerta? Ya lo vamos a explicar a través de un arrepentimiento. ¿Qué puerta o qué puertas debo cerrar? Escuche, hay puertas que tú sabes en este momento que tú sabes que debes cerrar, que son malas, y hay puertas que vas a cerrar a través del conocimiento, leyendo la palabra de Dios o escuchando prédicas como esta. Vas a comenzar a cerrar las puertas cuando adquieras conocimiento de cosas que son buenas y cosas que son malas. También, ¿cómo debo cerrar esas puertas? ¿O qué hago para cerrar estas puertas? Eso te lo voy a explicar a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que Dios nos restaure, nos afirme, nos saque de la ruina y no volvamos atrás y nos edifique y la bendición permanezca es recibir la palabra de Dios completa, sin modificarla o moldearla a mis pensamientos o a mi conveniencia o a mi punto de vista. Este es el error que yo he visto en muchos cristianos. Moldean la palabra a su punto de vista. La modifican para ellos. Entonces, por ejemplo, si la Biblia dice perdona todo, inclusive a tus enemigos, hay personas que dicen yo a este no lo perdono. Yo a un asesino no lo perdono, un violador no lo perdono. Yo a este presidente que es tan malo no lo voy a perdonar. Entonces, si la Biblia dice perdona y tú modificas la palabra, porque tú le pones grado a las personas pecadoras, nosotros también siendo pecadores, entonces, si tú modificas el perdón, en esa área tu vida va a tener ruina espiritual y no vas a cerrarle la puerta a la falta de perdón. Entonces, tenemos que aprender
por ejemplo, para cerrar esa puerta, para que no venga la ruina de la venganza, del odio, de la falta de perdón, del resentimiento, que eso trae ruina espiritual. Entonces, tenemos que aprender a perdonar de corazón. ¿Por qué? Lo dije al principio. Para poder cerrar las puertas, tienes que tomar la palabra como es. Al 100%. No la podemos modificar. En el momento que modificamos la palabra, cometemos el peor error. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque no reciben la palabra de Dios con respeto, con aceptación y con alegría. Mire, mi hermano, nosotros no somos Dios. Dios es el que pone las reglas. Si usted entra, ¿cuántos de nosotros no hemos visto personas entrando a un centro comercial, a un estadio de béisbol, a un local y se ponen a discutir con el vigilante? No, pero y el vigilante dice, señor, estas son las reglas. Eso no es problema mío. Eso me dijo mi jefe, que las personas que entren a este lugar, sea estadio, centro comercial, lo que sea, no puede hacer esto. Entonces la persona empieza a discutir. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. No recibimos la palabra como tiene que ser. Y si leemos Juan capítulo 8, vamos a ver el ejemplo de una persona, no eran ni siquiera ni musulmanes, ni judíos, eran judíos, no eran incrédulos, no eran ateos, eran una persona que se habían convertido a Cristo, que habían creído en Él. Vamos a leerlo para que ustedes vean que esas personas no quisieron recibir la palabra. Juan 8, desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ok, pausa ahí. Verso 31 dice, dijo pues Jesús a los judíos que habían creído en Él. Fíjense a quién va la palabra. O sea, Jesús estaba animando, enseñando a que ellos tenían que ser libres del pecado, que había pecado en su corazón, porque ellos, el Señor revela, si lees todo el capítulo, te das cuenta que ellos eran mentirosos, hacían otras cosas. Entonces Jesús dijo que Él quería libertarlo. Pero como esas personas que discuten por todo, empezaron a discutir con Jesús. No recibieron su palabra. Sigue leyendo el 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense, para ser verdadero discípulo hay que permanecer, defender la palabra. Sigue. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense, volvemos a lo mismo. ¿Cómo yo cierro una puerta? Cuando tú conozcas una verdad. Cuando tú no conoces la verdad, tú piensas muchas veces que lo que estás haciendo es normal y resulta que para Dios es pecado. Y si no cierras esa puerta, lo verás como algo normal, pero para Dios sigue siendo pecado. Ok. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sí, ok. Y voy a leer el 43. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ahí está. Entonces quiere decir que cuando Dios nos llama, cuando Dios te trae a la iglesia, es para que escuchemos la palabra. No es para empezar a razonar como estas personas o a discutir con Cristo, que esto es bueno, esto es malo, esto no es bueno, esto no es malo. Dios cuando nos trae a la iglesia es para que practiquemos la palabra, porque es la primera forma de cerrar las puertas, porque nosotros, recuerden que el pecado abre la puerta a lo malo, a la ruina. Entonces Dios busca enseñarnos para que tú cierres la puerta a la ruina. ¿Cuántas personas no han venido a la iglesia con heridas, con su papá, con su mamá, con su esposo, con su hijo X? Y Dios, a través de la palabra les hablamos, mira, tú tienes que perdonar. Y esas personas cuando perdonan sienten paz. ¿Por qué? Porque le cerraron la puerta a las cosas malas, porque ellos entendieron
que tenían que perdonar, porque la Biblia dice que tiene que perdonar. No se pusieron a discutir o a cuestionar con Dios, o no cerraron su corazón. Entonces, quiere decir que la primera forma de cerrar las puertas, obedecer a su palabra y cerrarle las puertas al pecado, porque el que colocó las reglas es Dios. El que dice qué es pecado y qué no es pecado está en la palabra de Dios. Él es el que dice lo que es bueno y lo que es malo. Por eso que usted habla con una persona, por ejemplo, que practica la brujería, él dice, no, eso no es malo porque yo no le hago daño a nadie. Pero la Biblia dice, no invocarás espíritus, no practicarás la brujería. Entonces, él no puede decir que no es malo, ya la Biblia dice que es malo. Entonces, ahora, ¿por qué también tenemos que recibir su palabra con temor, con respeto, con honra? Porque a través de la palabra, Él nos va a dar el conocimiento del pecado, de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué debemos practicar y qué debemos hacer? Por eso que la palabra hay que practicarla, obedecerla y vivirla. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Lo dije al principio, el primero es recibir la palabra con gozo, con amor, con aceptación. Pero el segundo paso es más difícil. Para mí fue lo más difícil. Yo voy a contar un testimonio de lo que pasó en mi vida. Porque el segundo paso, luego que tú adquieres el conocimiento de algo, es ir al arrepentimiento en ese conocimiento que tú adquiriste. Y esa es la parte más difícil. Entonces, el segundo paso para cerrar las puertas es, al escuchar su palabra, recibir su palabra, cuando se nos revela la palabra, es ir a un verdadero arrepentimiento que, como dije al principio, para mí fue lo más difícil. Y fíjense, cuando usted lee la Biblia, está la historia del joven rico que dice en la Biblia que en Marcos dice, vino corriendo o hincándose de rodilla delante de Jesús, le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre tenía hambre y sed de saber cómo salvarse. Vino, imagínate, hincarse de rodillas y decirle, por favor, maestro. Y cuando Jesús habla con él, usted lo puede leer en la Biblia, él, cuando le dice, entabla la conversación, entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú tienes un pecado. ¿Cuál? La codicia, el amor al dinero. Entonces, claro, eso se lo explicó después a los discípulos, pero él le dijo, para vencer ese pecado, él le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice que esta persona se regresó triste porque tenía muchas posesiones. Dios quería sacarle eso de su corazón, pero él no quiso, él no recibió la palabra. En cambio, usted también ve la historia de Zaqueo, que fue una persona que Jesús por revelación del Espíritu Santo le dijo que tenía que ir a su casa. Cuando este hombre fue, que era un recaudador de impuestos, era ladrón, cuando Jesús le habla y él dice, sí, Señor, yo me arrepiento y voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres. Y no solamente eso, si alguien defraude, se lo voy a devolver 4 veces. O sea, la diferencia entre el joven rico y Zaqueo fue que el joven rico no recibió la palabra, pero en cambio Zaqueo la recibió. Y cuando Zaqueo recibe la palabra y tiene un arrepentimiento, porque ¿cuál fue el arrepentimiento de Zaqueo? Dejar de ser ladrón, devolver lo que robó. Y luego que él hace esa acción o lo dice que lo va a hacer, Jesús dice, ha venido la salvación a esta casa. Eso quiere decir que muchos de nosotros vamos a la iglesia, escuchamos prédica, recibimos la palabra, pero no cambiamos. Entonces cambiamos 5 cosas, pero dejamos 5 cosas malas. Cambiamos en 5 cosas, pero 5 cosas las dejamos malos. Pero esas 5 cosas Dios quiere que nosotros vayamos a un arrepentimiento. Dios quiere que nosotros vayamos a un cambio. Como pasó con Zaqueo y el joven rico. Entonces eso quiere decir
que si tú eres fornicario, por ejemplo, si tú vives con una pareja y no eres casado, delante de Dios eres un fornicario, tienes que buscar casarte. Entonces, de repente tú eres un adúltero, donde tú sabes que el adulterio es prohibido para Dios, pero sigues adulterando, no cierras esa puerta. Entonces, delante de Dios no hay un arrepentimiento ahí. O de repente tienes un vicio, o de repente la parte tuya es el celo, o ser negativo, o vengativo, o maldiciente, o automaldiciente. Entonces, resulta que la ruina a tu vida te viene por el celo, o automaldecirte. Yo no sirvo, yo no valgo, o maldecir a los demás, o la ira, la rabia, hay tantas cosas. Entonces el Señor te dice, cierra esa puerta para que no venga ruina a tu vida. Entonces, muchas personas pecan con esto, ya sean vengativos, drogadictos, maldicientes, automaldicientes, vengativos, celosos, adúlteros, son pecadores temporales. Entonces, son pecadores temporales en esto que ellos no han tenido un arrepentimiento. Y le voy a decir una cosa, yo cuando comencé en el evangelio, le voy a ser sincero, yo me entregué a Dios, todo bien, pero temporalmente yo caía con la pornografía y eso me dolía, eso traía ruina espiritual a mi vida. Entonces, en esa caída con la pornografía, ¿tú sabes cómo yo dejé la pornografía? Que es la única forma que yo le voy a aconsejar a usted. Puede ser el celo, puede ser cualquier cosa, la venganza, la ira, todo lo que usted sepa que no es bueno. Fue cuando le dije a Dios y dije, me arrepiento de corazón. Y le dije, Señor, más nunca en mi vida veo pornografía. Te lo prometo y lo voy a hacer. Ahí tuve un verdadero arrepentimiento. Luego de ese verdadero arrepentimiento vinieron 1000 tentaciones para volver a verla, y siempre cuando me vino tentación yo le decía, Señor, yo te prometí, más nunca voy a ver esto, más nunca lo voy a hacer. Diablo inmundo, te vas, eso ya no me pertenece, eso no es mío. Y de esa forma, diciéndole a Dios, me arrepiento de corazón, fue que pude vencer la pornografía para siempre jamás, porque la pornografía traía ruina a mi vida. Imagínate, cuando veía pornografía volvían los demonios sexuales, de lujuria, a atacarme. Tenía que volver a luchar con eso, tenía que volver a edificarme, tenía que volver a salir de eso. Y como eso fue hace años que yo vencí lo de la pornografía, hoy en día ya ni siquiera cuando veo algo así, ni siquiera tengo que decir, ya no voy a ver pornografía. Ya mi espíritu lo rechaza sin decir nada. Ya no la veo, ya no la quiero, la aborrezco. Pero ¿cuándo vino ese profundo arrepentimiento? Cuando yo tomé una decisión. Mire, mi hermano, yo conozco un pastor, no sé, cada 2 años se escucha, el pastor tal se acostó con tal persona. Pasa 1 año y medio, 2 años. Ay, el pastor tal se estaba acostando con esta persona. O sea, entonces todo el tiempo él es un pecador temporal. Todo el tiempo tiene la debilidad de la lujuria, acostarse con las mujeres. Él no se ha arrepentido. Él delante de Dios es un lujurioso. Aunque vaya a la iglesia, aunque predique, él es un lujurioso. No se ha arrepentido de corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Arrepentirse. Decir, Señor, esto no lo vuelvo a hacer más. Es la única forma. Mire, no hay otra. No hay otra. Claro, uno ora, uno ayuna, uno le pide a Dios, pero mientras tú no tomes la decisión, tú no le digas, Dios, yo te prometí esto y no lo vuelvo a hacer más, puedes caer en eso. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo siguiera practicando eso? Traería ruina a mi vida espiritual. Y Dios, teniendo el deseo de restaurar mi vida, traería ruina espiritual. Entonces, ¿qué pasaría si la persona no lucha o se arrepiente de verdad? Mira, esto es lo que dice Lucas 3:8.
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, hacer frutos de arrepentimiento, y no diga como ellos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham. Es como decir, es que yo voy a la iglesia, es que yo me arrepentí, es que yo soy pastor, diácono, lo que sea, predicador. No, tienes que tener frutos dignos de arrepentimiento. Si no, mira lo que puede pasar. Dios va a trabajar, si eres de esos pecadores temporales, Dios va a trabajar de otra forma contigo para que venga un arrepentimiento. Porque Dios no quiere que tú te pierdas, ni yo ni nadie. Entonces, si tú eres de los pecadores temporales, el trato de Dios va a ser distinto para tu vida. De otra forma, Dios va a tener que trabajar severamente porque Dios se comprometió con llevarte al cielo. Pero si tú te sigues portando mal y no te arrepientes en un área, Dios va a tener que corregirte de una u otra forma. Ahora, aprendamos de Jesús que rechazó toda forma de tentación. Mira lo que dice Hebreos 4 del 15 al 15 y 16, perdón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjense, el que nos ayuda a nosotros, dice la Biblia, fue tentado en todo. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. Lujuria, pecados sexuales, mentira, tener, no sé, dinero, usar el poder a su forma, venganza. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir que Él nos entiende, que Él quiere sacarnos de la ruina, que Él quiere que nuestros testimonios sean bien, bueno, pero tenemos que, el verso 16, perdón. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Él quiere restaurar, pero tenemos que acercarnos confiadamente, decirle, Señor, yo he hecho esto y esto he vuelto a hacerlo, vuelvo a caer X. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Ir al trono de Dios y decirle, Señor, yo hago un pacto contigo. Cada vez que me venga un pensamiento de celo o de venganza o de lujuria o de hacer cualquier cosa, yo delante de ti te digo que no lo volveré a hacer más. Ya, hasta hoy. Y ciérrale la puerta al pecado, porque el pecado trae ruina. Y si no cierras la puerta, el pecado va a seguir trayendo ruina. Además, podemos decir como dijo Jesús. Esto está en Juan 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Fíjense, esto lo dijo Jesús cuando estaba en un lugar y él tenía que trasladarse al Monte de los Olivos, donde estaba el huerto de Getsemaní, porque él sabía que Judas iba a llevar a los soldados a ese lugar, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, para él entregarse voluntariamente. Él dijo, vamos a ese lugar. Entonces, cuando él fue a ese lugar para entregarse voluntariamente, él dijo esta gran verdad. Él nada, porque viene el príncipe de este mundo que estaba en Judas, él nada tiene en mí. Esto quiere decir, Jesús en otras palabras nos dijo, yo tengo todas las puertas cerradas. Y fíjense, Jesús sabía que si él no cerraba las puertas, él no podía hacer un sacrificio perfecto por nosotros. Y si nosotros no cerramos las puertas, vamos a debilitarnos espiritualmente. Podemos fracasar espiritualmente. Entonces, vamos a volver a ese primer amor. Vamos a volver a hacer hoy una oración de arrepentimiento genuino. Vamos a hacer hoy un arrepentimiento de corazón. Si quieres, lo anota para que lo leas todos los días. Señor, por ejemplo, hay algo que trae ruina a la vida de la persona, le abre la puerta al enemigo cuando la persona se automaldice. Yo no sirvo, yo no puedo. Estás trayendo ruina a tu vida. Tienes que aprender a cerrar esa puerta y decirle, Señor,
no hablo, no digo esto más, aunque sea lo que sea. Señor, aunque pase esto, no voy a hacer aquello. Hoy sí decido perdonar a esta persona. Tenemos que cerrar las puertas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ser feliz o vivir en tristeza? ¿Quieres agradar a Dios, cumplir su palabra como Él la manda o modificarla a tu forma? No podemos. Si amamos a Dios, si queremos ir al cielo, si queremos vivir una vida en comunión con Dios mientras estemos vivos, tenemos que practicar su palabra. Yo te invito que hoy hagas una oración de arrepentimiento. Si puedes hacerla ahorita conmigo, si la puedes hacer en tu cuarto o como tú quieras, la puedes hacer. Repite conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento hoy de los pecados conscientes que yo estoy cometiendo temporalmente, que traen ruina a mi vida espiritual y que le abren la puerta al enemigo. Yo hoy hago un pacto contigo y cierro esas puertas en el nombre de Jesús y dile: Jesús, ayúdame como sumo sacerdote, ayúdame con tu ayuda a cerrar esas puertas de verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Dile: Señor, yo quiero agradarte. Quiero vivir en santidad y en obediencia a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Pastora Bella. Amén, amén. Qué liberadora esta prédica, porque, wow, tenemos un juez justo, nos podemos acercar a Él en cualquier momento, podemos pedirle perdón y Él inmediatamente te perdona. En un segundo te perdona, pero Él también espera de nosotros que seamos fieles a Él y que cumplamos esa palabra. Él sabe que somos débiles, pero Él también ve la intención de nuestro corazón. Y si vienes con un corazón arrepentido, Él no te va a echar fuera, Él te va a abrazar, te va a perdonar y te va a dar la fuerza con su Espíritu Santo para que sigas caminando. Amén. Bueno, en los anuncios tenemos todos los martes. Ahora volvimos a comenzar un nuevo ciclo con las prédicas de nuestro amado pastor Jonathan y Sonic Oradikian. Así que no te lo puedes perder. Todos los martes a las 10:30 de la noche, ¿ok? Estamos transmitiendo todos los martes la prédica, que es la prédica de la semana. Y también a través del chat de la iglesia estamos todos activos con las series, así que no te pierdas ni un capítulo de esta serie que transmitimos por el chat, que está bueno. Y si no estás en el chat, pues ponlo aquí en los comentarios para que te podamos agregar. Pon tu número de teléfono, así te podemos agregar al chat de la iglesia Armenia. Amén. Dios me los bendiga. Chao. Chao. Dios los bendiga mucho. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.